del Señor. Y hay un juicio venidero para todos aquellos que no se arrepienten. Ese sexto sello nos hablaba de la inminencia de ese juicio, y cuando el Señor venga a traer juicio, ¿quién podrá ser salvo? Los 144.000, los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que tienen un destino glorioso. Eso lo veíamos en esa imagen, en ese cuadro precioso que nos presentaba al final. Hay gloria, hay alabanza para todos aquellos que están refugiados en la sala del Señor. Luego pasamos a la cuarta sala, que es la que vimos la última vez. Son las 7 trompetas. De nuevo, el Señor quería describir nuestros últimos tiempos, pero desde un ángulo distinto. Esas 7 trompetas eran señales de aviso. Todas estas cosas que vemos en el mundo en estos últimos tiempos, desastres naturales, guerras, crisis económica, luchas políticas, muerte, tormentos espirituales aún sobre los incrédulos, todo esto son avisos de parte del Señor a un mundo impenitente, un mundo que no quiere arrepentirse, y el Señor está enviando estas señales para advertir al mundo de que hay un juicio venidero y de que realmente la solución para los problemas de este mundo es algo que solamente Dios tiene el remedio. Y el remedio es a quien Él ha enviado, el Señor Jesucristo, el cual murió en una cruz para perdonar nuestros pecados y para poder poner de su Espíritu en nosotros y poder tener una vida transformada. Hermano, el mundo no se va a cambiar simplemente montando una ONG o con buenos propósitos o proyectos de paz en el mundo. Solamente el mundo será cambiado por la intervención divina, cuando Dios hace esa obra en el corazón de las personas para transformar su vida. Y el Señor está enviando estas señales, y el Señor advierte de que hay un día en el que su paciencia se va a agotar y el Señor Jesucristo vendrá en gloria por segunda vez a traer juicio, a erradicar el pecado e inaugurar unos cielos nuevos y una tierra nueva. Todas estas cosas las que estuvimos viendo en la cuarta sala. Y hoy vamos a inaugurar la quinta sala de nuestra pinacoteca espiritual. Son muchos cuadros lo que tiene esta sala, tenemos poquito tiempo, son 3 capítulos de Apocalipsis, no voy a poder cubrirlos todos, así que voy a daros una visión un poquito más panorámica. Después, si queréis, me preguntáis detalles, pero no puedo entrar, necesitaría 4 o 5 horas para poder entrar en todos los detalles. Pero al menos sí quiero que hagamos una vista panorámica sobre estos 8 cuadros que el Señor nos presenta en nuestra sala. Y de nuevo digo, se reinicia en el tiempo. Hay mucha gente que se confunde, ¿no? Porque comienza a ver visiones y tratar de entenderlas cronológicamente. Pero estamos de nuevo en una quinta sala y el Señor quiere hablarnos en esta quinta sala también acerca de los últimos tiempos. ¿Y qué es lo que Él nos quiere hablar? Bueno, quiere responder a una pregunta, y es ¿por qué el mundo rechaza la Iglesia? ¿Qué le hemos hecho al mundo los cristianos? ¿Por qué nos odian? ¿Por qué hay tanto rechazo de los cristianos? A la gente no le gusta. ¿De dónde viene toda esa enemistad? ¿Quién es ese enemigo que está atacando a la Iglesia? ¿Y cuáles son las herramientas que Él usa para hacer guerra contra la Iglesia del Señor? Pues de eso precisamente es de lo que nos va a hablar esta quinta sala. Por eso comienza este capítulo con un cuadro inicial donde aparecen varios personajes. Aparece una mujer, aparece un dragón y aparece un bebé. Dice el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Es una escena angustiosa, ¿verdad? Hay una mujer en esta escena. Lógicamente Juan está hablando simbólicamente, ¿no? Si no, eso de estar vestida de sol, no sé lo que significaría. Alguien que se vista de sol se consumiría, se quemaría, ¿no? Juan está hablando de manera simbólica, de manera clara, pero es simbólica. Y nos dice que esta mujer está vestida de sol, de luna, debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer? La Iglesia. ¿Quién? La Iglesia. No. Muy interesante. ¿Alguien recuerda un pasaje en el Antiguo Testamento donde aparezcan estos elementos? La luna, el sol, las estrellas. La tribu, ¿no? El sueño de José. ¿Os acordáis del sueño que tuvo José? Tuvo ese sueño donde Jacob interpretó correctamente este sueño, porque Jacob estaba en ese sueño siendo representado por el sol. La madre de José era esa luna, y los hijos de José eran esas 12 estrellas.
Así que el sueño de José nos está dando la clave interpretativa de esta imagen que ahora toma Juan para hacernos ver que esta mujer a quien se refiere es a Israel, el pueblo de Dios en el antiguo pacto, al cual posteriormente el Señor llamó Israel bajo el antiguo pacto. ¿Y por qué una mujer para simbolizar al pueblo de Dios? Bueno, esta idea no es ajena al Antiguo Testamento, porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento muchos profetas siempre han hablado de Dios como un esposo y de su pueblo como una esposa. Dios es el marido y el pueblo de Israel era esa mujer, esa esposa. Es una idea recurrente que encontramos. Pero además hay algo muy interesante, y es que esta mujer está encinta, está embarazada y está esperando un bebé. ¿Quién es este bebé? Jesucristo, claramente. De hecho, el versículo 5 nos da una buena pista, ¿verdad? Dice que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta es una clarísima referencia al Salmo 2, donde el Señor le dice: pídeme, hablando de su hijo, del Mesías, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. O sea, hay una clarísima identificación de este hijo de la mujer que regirá con vara de hierro y que fue arrebatado para Dios y para su trono. Además, súper interesante, porque en qué versículo tan cortito encontramos la llegada de Cristo al mundo, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Así que, hermano, está claro, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento había recibido una promesa de que el Mesías saldría de la simiente de la mujer. La promesa de Génesis 3:15, ¿verdad? Esa simiente de la mujer vendría del pueblo de Israel. Y recordad, durante todo el periodo del Antiguo Testamento, al menos el remanente fiel a Dios vivía en la expectativa del nacimiento del Mesías, el hijo de David, el que Dios había prometido. La pregunta es: ¿cómo fue esa espera? ¿Fue una espera dulce, plácida, simplemente dejando pasar el tiempo mientras cultivaban sus campos y vivían felices? No. ¿Qué pasó al pueblo de Israel? Ya desde Egipto, vivieron como esclavos, salen de Egipto, pasan 40 años por un desierto, en medio de muchos peligros. Es verdad que llegan a la tierra prometida, pero a partir de ahí el pecado hace que lleguen los babilonios, salen deportados a Babilonia, salen esclavos por los babilonios, allí lo pasan mal, luego los asirios, poco después vienen los medos persas, luego vienen los griegos, los romanos. O sea, el pueblo de Israel estuvo en una angustia, viviendo en esclavitud, en una expectativa de que por fin llegase el Mesías que los iba a librar. Así que el remanente de Israel, los creyentes del Antiguo Testamento, estaban esperando con angustia y dolor, en esa ansiosa expectativa por la llegada del Mesías prometido. Gritos de dolor y angustia a la espera de ese ansiado parto, que era la llegada de Jesús. Y esa es la imagen que aquí Juan nos está presentando. Esta mujer de Apocalipsis 12 es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento esperando la llegada de ese hijo. Pero no solamente vemos a la mujer y a ese bebé, sino que se nos describe a otro personaje. Y aquí se nos da la clave de por qué hay una enemistad entre el mundo y la iglesia. Ese personaje se describe como un dragón rojo. Dice el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Quién es este dragón? Satanás. Eso lo tenemos muy claro. Esta sí que era fácil, porque fijaos el versículo 9. Dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Este mismo capítulo nos está revelando quién es este dragón aquí representado. Este dragón simboliza a Satanás. Es el mismo que engañó a Eva. Esa serpiente que susurró a Eva con que Dios ha dicho. Ese mismo es el que está aquí delante de esta mujer. Es el mismo que estuvo durante toda la historia en el Antiguo Testamento en oposición a Dios y a su pueblo. Y hermanos, la raíz del conflicto entre el mundo y la iglesia tiene su origen en el odio de Satanás hacia Dios y hacia su Hijo Jesucristo. Hay una enemistad.
Y ya desde Génesis 3:15 observamos cómo Satanás engañó a Eva para introducir el pecado en el perfecto mundo creado por Dios, pero Dios dio una promesa, una enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. Sabemos que la simiente de la mujer iría en la cabeza con una herida de muerte. La victoria de Jesús sobre Satanás está garantizada, pero la serpiente también iría en el calcañar. Hay también un tome de acá, pero sabemos que la victoria la tiene el Señor. Así que no seamos ingenuos. Satanás es real y Satanás tiene influencia en este mundo. Eso nos lo va a confirmar los siguientes capítulos que vamos a ver, en el capítulo 13. Esas 7 cabezas del dragón simboliza que tiene conocimiento, que tiene astucia, que planifica todos sus ataques contra la iglesia. Y ese cuerno, esos cuernos que vemos ahí, es símbolo de poder y autoridad. Esos 10 cuernos representan su influencia y su poder sobre gobiernos humanos impíos, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Ese 10 es 6 más 4. 4 es el número de la creación, los 4 extremos de la tierra. 6 es el número de hombres. Esos 10 cuernos significan gobierno y dominio sobre todos los hombres a lo largo y ancho del mundo. Pero a pesar de todo ese odio y aun a pesar de toda su astucia y por todos los medios se le ha intentado impedir el nacimiento de ese bebé, ¿qué es lo que ocurrió? Nos dice el versículo 5 que le fue imposible que naciese. Dios tenía un plan y su plan siempre se va a cumplir. Ahora, ¿qué pasó después de todo eso? ¿Qué pasó con esta mujer? Fijaos en el versículo 6. Una vez que este bebé nace, fue muerto, resucitó y es arrebatado a los cielos. Dice que esta mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. De nuevo, no es un número literal, ¿vale? Tenemos que entenderlo simbólicamente. Esta mujer que se nos presenta en los versículos 1 y 2 no solamente representa al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sino también representa al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Aquellos que hemos sido injertados en las ramas originales, en el olivo original que era Israel. Y esta mujer se nos dice que huye al desierto. ¿Qué representa el desierto? Bueno, es un lugar de mucho calor, un lugar que es árido, es seco, un lugar donde no hay frescura, donde no hay vida. Así que en un sentido espiritual, el desierto representa el transitar del pueblo de Dios a lo largo de estos últimos tiempos. Porque vivimos en un mundo donde hay pecado, donde hay maldad, el pecado del mundo, nuestro propio pecado, hay una lucha y estamos transitando un desierto a la espera de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y tenemos que ser realistas, nuestro transitar por este mundo está lleno de dificultades. Es el transitar como por un desierto. De la misma manera que Israel, cuando fue liberado de la esclavitud en Egipto, no entró directamente a la tierra prometida, sino que estuvo transitando por el desierto 40 años hasta que por fin entró en la tierra prometida. De esa misma manera, nosotros como creyentes, habiendo sido salvos en Cristo, no vamos al cielo directamente, sino que estamos transitando en estos últimos tiempos en la expectativa de la llegada de Jesús por segunda vez para inaugurar esos cielos y esa tierra nueva. Ahora, sé que muchos de vosotros podéis estar pasando por dificultades en vuestra vida, por este desierto que nos ha tocado vivir, pero fijaos, hay algo importante que estos versículos nos indican. Es el lugar que el Señor quiere para nosotros en estos últimos tiempos. Ese es el lugar donde el Señor quiere que estemos. Es necesario que pasemos por este desierto, pero que no nos quedemos mirando nuestras penas. En primer lugar, el Señor oró para que fuésemos guardados del mal. ¿Recordáis Juan 17, esa oración intercesora? El Señor dijo: yo te ruego que no los quites del mundo. Tenemos que transitar por este desierto, pero el Señor pidió por nosotros al Padre, sino que lo guardes del mal. Tenemos la garantía y la promesa de que el Señor nos está cuidando en estos últimos tiempos. Y cuando digo guardados del mal, no quiero decir que no vayamos a sufrir, o que no vayamos a tener problemas, o que no vayamos a ser perseguidos, porque esto vamos a ver que es una realidad que va a ocurrir, lo vamos a ver en los siguientes cuadros. Jesús oró al Padre para que seamos preservados del pecado, para que tu fe no falte, para que aun en medio de la prueba y del dolor,
tú puedas estar gozoso en el Señor, dándole gloria a Él. Él quiere que tu fe no falte para que no te desvíes del camino, sino que perseveres y puedas obtener la corona de vida. Por eso es por lo que oró Jesús. No para que tus problemas no tengas ningún problema en tu vida, ¿no? Los problemas son una realidad inherente. Y en segundo lugar, el Señor también en esta visión nos anima a mirar más allá, porque fijaos, el tiempo de este desierto tiene un tiempo determinado, no es indefinido, no es para siempre. ¿Cuánto va a durar este desierto? Dice 1260 días. ¿Por qué 1260 días? Bueno, 1260 días son 42 meses, son 3 años y medio, es tiempo, tiempos y medio tiempo. Es un número simbólico que hace referencia exactamente al mismo periodo de tiempo que son los últimos tiempos. Desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Durante todo ese tiempo debemos transitar, la Iglesia del Señor va a estar transitando por un desierto hasta que el Señor venga por segunda vez a poner fin, a derrotar a la bestia, al falso profeta y a Satanás mismo. Así que, hermanos, Dios ha determinado que su Iglesia, hasta la venida de Cristo, hasta su segunda venida, vivamos en medio de este mundo, en medio del desierto. Pero Él ha prometido que Él está en medio de los suyos para guardarnos del mal, para guardarnos de la caída, para fortalecer nuestra fe y para darnos valentía de poder mantenernos firmes en la fe, a pesar de que el mundo a nuestro alrededor pueda hacer burla o parezca que todo se caiga o que haya oposición, o aún en nuestra propia debilidad o aún nuestra propia vida. El Señor ha prometido estar con nosotros porque Él es nuestro sustentador. Este es el cuadro primero que encontramos aquí. Vamos ahora por el segundo cuadro, que es el dragón contra la descendencia de la mujer. No podemos entrar en todos los detalles de este cuadro porque nos llevaría mucho tiempo, pero os hago un resumen rápido. En este cuadro Juan nos está presentando cómo Satanás, que ha sido derrotado por Cristo en la cruz, Satanás ahora ha sido expulsado del cielo. Porque ¿sabéis que Satanás tenía un trabajo en el cielo antes de que Cristo muriese en la cruz y ganase la redención para nosotros? ¿Cuál era el trabajo que Satanás hacía en la corte celestial? Acusar, ¿no? Exacto, era un fiscal acusador. ¿Por qué? Porque le decía a Dios, oye, estos son pecadores, tienes que derramar tu ira sobre ellos. Pero ¿qué pasó cuando Cristo muere en la cruz? Y nos dice el apóstol Pablo allí en Colosenses que clavó el acta de los decretos que había contra nosotros y expuso a escarnio público a los principados y potestades. ¿Qué ocurrió? Que Satanás se quedó sin trabajo. Ya no hay nada con lo que podamos ser acusados porque ese acta de los decretos fue clavada en la cruz y Cristo dijo, pagado. Ya no hay nada que reclamar a estos pecadores porque yo he pagado por ellos. Así que Satanás, habiendo perdido su trabajo en el cielo, este cuadro nos presenta que él ha sido expulsado del cielo y ha sido echado a la tierra. ¿Y qué es lo que le queda a Satanás por hacer? Bueno, él sabe que la batalla la tiene perdida, pero si puede hacer daño, va a hacer daño. Así que nos dice esta imagen que lo que se dedica a hacer es hacer guerra contra el pueblo de Dios, contra la descendencia de esa mujer, contra la iglesia del Señor. Por eso esta mujer representa tanto a Israel, el pueblo del Antiguo Testamento, como la descendencia de esta mujer, que son los creyentes, los que hemos sido injertados y somos descendientes de esta mujer, los que realmente somos hijos de Abraham, por medio de la fe, no descendencia carnal, sino por medio de la fe somos hijos de Abraham. Así que Satanás está enrabietado, sabe que le queda poco tiempo y él está haciendo en estos últimos tiempos guerra contra la descendencia de mujer, contra la iglesia. Pero ¿sabéis qué? Tenemos la promesa que el Señor nos va a guardar. Esas dos alas que le son dadas a la mujer son dos alas de águila por las cuales simbolizan y representan que la protección del Señor está con su iglesia. Sabemos que Satanás está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, como lo dice 1 de Pedro 5:8. Pero hermanos, no temas. Aléjate de él, no te pongas en su radio de influencia, aléjate todo lo que puedas de Satanás, pero ten por seguro que estando al abrigo del Señor vas a estar seguro y protegido. Ahora, Satanás está haciendo guerra contra la iglesia, ¿verdad? Y aquí Juan quiere ahora, y el Señor, por medio de Juan en estas visiones, quiere explicarnos cuáles son las principales armas que Satanás está usando en este mundo para atacar a la iglesia. Porque Satanás no actúa solo, él tiene aliados.
Y eso es lo que vamos a ver en el tercer cuadro. Este tercer cuadro, ya en el capítulo 13, nos habla de una bestia que curiosamente tiene 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas. ¿Qué imagen es esta? ¿A quién os recuerda? La misma imagen de Satanás que hemos visto en el capítulo 12, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Así que esta bestia, en un sentido, tiene características similares a la de la bestia. Pero en su cabeza dice que había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león, y el dragón le dio poder, su trono y gran autoridad. ¿Quién es esta bestia? ¿Quién está simbolizando esta bestia? ¿Hay algún pasaje del Antiguo Testamento que se os venga a la mente con estas imágenes que hemos visto de un leopardo, un oso, un león? Está en Daniel, un león que está con él. Daniel capítulo 7. ¿Vale? Hay una profecía, recordad que Daniel tuvo una visión. Hay una diferencia, es que Daniel vio 7 bestias, y aquí la imagen que usa Juan es una sola bestia, pero que tiene como todas estas formas. Tiene semejanza a leopardo, pies de oso, boca como... Es como un mix de lo que vio Daniel, pero fijaos que usa los mismos animales, el león, el leopardo y el oso. Y además es muy interesante porque se nos dice que esta bestia subía del mar. ¿Qué representa el mar en esta escena? Fijaos, Isaías 17 nos dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. El Antiguo Testamento usa generalmente la imagen del mar como el lugar de agitación de naciones, luchas de poder. El deseo de preeminencia sobre el otro que lleva a los conflictos entre las naciones. Así que la visión que encontramos aquí en Juan, que se hace eco de esos animales que encontramos en la visión de Daniel 7, que por cierto cada uno de esos animales queda claramente identificado como grandes reinos que iban a sucederse. Era una visión que Dios le da a Daniel para que entendiera que habría reinos, por cierto, reinos que viven en oposición al pueblo de Dios, lo tenían como esclavos. Babilonia, Medo-Persa, los griegos, los romanos, reinos que estaban caracterizados por su impiedad y su tiranía. Y ahora Juan nos quiere revelar que el primer aliado que Satanás usa en estos últimos tiempos para hacer guerra contra la Iglesia es esta bestia. Son imperios o gobiernos tiránicos que oprimen y persiguen al pueblo de Dios. Estas bestias surgen de un mar agitado porque son bestias que surgen de esa lucha de poder, de inestabilidades políticas, de manera que dando lugar a personas que toman el poder y ejercen dominio sobre muchos, acaban instaurando esos reinos violentos, tiránicos, que son crueles y que son sobre todo anti-Dios, porque sirven a su señor, que es el dragón. Se parecen mucho al dragón en su forma de pensar y en su manera de obrar. Gobiernos que surgen y que luego caen, y que tras ellos vuelven a surgir otros reinos. Por eso dice en el versículo 3 que vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta imagen nos da la idea de que esta bestia surgirá, ejercerá poder, pero después caerá y volverá a surgir una nueva, y la gente volverá a seguir a estos reinos tiránicos, vivirán bajo el dominio de ellos, que caerán y volverán a surgir. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga y todo esto acabe por fin. Pero hermanos, aquí el Señor nos está advirtiendo que esta es una de las armas que Satanás está usando para hacer guerra contra la Iglesia de Dios. Gobiernos anti-Dios que van a atacar frontalmente a la Iglesia del Señor y a los creyentes. Gobiernos tiránicos que estarán dispuestos a cualquier cosa para hacer callar a todos aquellos que cuestionen su autoridad, todos aquellos que proclamen que solo hay un Rey de Reyes y Señor de Señores, y que estos gobiernos un día van a tener que dar cuenta, pero estos gobiernos no están dispuestos a escuchar eso y harán lo que sean para callar esas voces. Pero hermano, un día todos van a tener que rendir cuenta al Rey legítimo de este mundo, que es Cristo el Señor.
A lo largo de estos últimos tiempos, esta bestia que surge del mar ha aparecido en multitud de ocasiones. Roma del primer siglo, que persiguió a los cristianos. El imperio mongol con Atila en el siglo IV. En el siglo XX tenemos muchos ejemplos. La Alemania de Hitler, la Rusia de Stalin, la China de Mao Zedong, Corea del Norte con Kim Jong-un, y todos y cada uno de los reinos tiránicos antidios que aparecieron, aparecen y aparecerán hasta que el Señor venga. Pero hermano, en el versículo 5 hay palabras de consuelo porque, como decía, los días de esta bestia están contados. No es un gobierno eterno, no va a durar para siempre la mentira, no va a durar para siempre la arrogancia ni el poder que le ha sido dado. Porque hermanos, tenemos que pensar esto. Aunque este poder le fue conferido por Satanás, pero en última instancia es Dios quien permite todo esto para cumplir sus propósitos a lo largo de la historia. El contador ha iniciado la cuenta atrás y cada día que pasa es un día menos para que llegue la destrucción de esta bestia. ¿Cuánto tiempo? Por aquí 2 meses, 1260 días, 3 años y medio, tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, hasta que el Señor venga por segunda vez. Así que esperamos su venida. Amén. Vamos ahora al cuadro número 4, porque aquí os voy a presentar el segundo aliado que también tiene Satanás. Juan ahora nos presenta una segunda bestia. Este es el segundo aliado que Satanás tiene para hacer guerra contra la Iglesia. Y a medida que contemplemos la descripción que Juan nos da en esta visión, quiero que observe las diferencias y las similitudes con la primera bestia. Dice el versículo 11: vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Fijaos qué interesante la imagen. Está claro que esta segunda bestia es distinta a la primera. En este caso la bestia sube no del mar, sino de la tierra, y ahora el aspecto de la primera bestia era aterrador. Un león, un oso, un leopardo son animales agresivos, ¿verdad? Sin embargo, sorprendentemente, la imagen que presenta esta segunda bestia es la de un corderito. Tiene 2 cuernos y tiene una cara tierna, amable, te dan casi ganas de abrazarle. Es muy tierno. Su aspecto es inofensivo, es dulce, es suave. Parece un ser al que no hay que temer y, sin embargo, habla como dragón. Su apariencia es parecida a la de un cordero. El cordero de Dios, ¿quién es? Cristo. Este quiere tener la apariencia de cordero. Esta bestia se presenta como un imitador del Salvador. Se presenta como un falso Salvador con un falso mensaje de salvación. Su apariencia es la de un Salvador, pero su mensaje huele a dragón. Así que no os dejéis engañar. Porque, hermano, esta segunda bestia es mucho más peligrosa que la primera. A la primera se la ve venir de frente, desde lejos ya vas viendo que viene por ti. Sin embargo, esta segunda bestia, este segundo aliado de Satanás, es mucho más sutil, porque te presenta una cara amable, cuando en realidad sus palabras y sus intenciones son las del dragón, es decir, Satanás. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que esta segunda bestia es, por así decirlo, sierva de la primera. Es, por así decirlo, el encargado de darle publicidad y legitimar a la primera bestia, a la cual ha delegado su autoridad con el objetivo de que todos los hombres se postren ante ellas. Y a diferencia de la primera bestia, que ejercía su dominio en la esfera de lo político, esos reyes, esos gobiernos, esta segunda bestia se mueve más bien en el ámbito religioso o filosófico. Y su visión es engañar para que la gente sea seducida a postrarse ante la primera bestia y ante el dragón. Este segundo aliado de Satanás para combatir a la Iglesia es hacer uso del engaño, introducir falsos evangelios, falsas filosofías, corrientes de pensamiento que sobre todo exaltan al hombre, que te proclaman que puedes ser libre, pero que al final simplemente tratan de seducirte para desviarte de la verdad, para apartarte de Cristo y para llevarte a los pies de la primera bestia.
La actividad de esta bestia además no discrimina por edad, ni por condición económica, ni por condición social. La segunda bestia va a tratar de moldear a todos. Querrá generar un pensamiento totalitario para que todo el mundo se conforme a la manera de pensar y de vivir del dragón. Por eso dice en el versículo 16, y que hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Hasta ahí esperando que todos revele el misterio de esta marca. Hermanos, la marca de la bestia, al igual que otras muchas cosas en Apocalipsis, no debe tomarse como algo físico y literal. Así que no empecemos a imaginar que esta marca es un código de barras, o que es el número de las tarjetas de crédito, o que es el microchip oculto en las vacunas del COVID, como nos vendieron algunos durante la pandemia. Todo eso pertenece más bien al campo de la teología ficción. Hermanos, la marca de la bestia no es una marca física, es una marca espiritual. Y es fácil ver quién lleva esa marca. Son aquellos que se rinden ante la bestia por miedo a las consecuencias. Son aquellos que se rinden ante la bestia por no tener problemas, por no ser una voz disidente. Son aquellos que siguen la corriente de este mundo para poder seguir disfrutando de los placeres que te ofrece el sistema de la bestia. Seguir la corriente, vivir conforme a lo que la bestia propone y plantea. Y esto es una realidad que se infiltra a todos los niveles. Y en estos últimos tiempos es una corriente de pensamiento, y hoy en día creo que es evidente que hay muchas corrientes de pensamiento que tratan de influir y de hacerte llevar para que pases por el aro. Yo os cuento una experiencia personal, trabajo en el sector de la tecnología, ¿verdad? Y me llamó la atención en una de las empresas que trabajé, por ejemplo, cómo introducen a nivel de empresas políticas que deben ser aceptadas por todos los trabajadores en relación a la aceptación de la diversidad e inclusión. Y eso está filtrándose en muchos ámbitos de la sociedad. De hecho, hay un caso de un hombre, se llama Charles Scharf, que trabajaba como vicepresidente en ingeniería de software en una empresa bastante conocida de seguridad llamada Bitwarden, y este hombre perdió su empleo por negarse a violar sus creencias. Él era creyente, y por no aceptar precisamente esa ideología de género que la empresa quería implantar a nivel corporativo. Así que o pasas por el aro o lo vas a tener complicado, puedes perder tu trabajo. Si no estás dispuesto a seguir esta filosofía, esta corriente del mundo que es contraria a lo que Dios nos revela en su palabra, entonces vas a empezar a tener problemas. Y se lo podemos decir a los hermanos de Esmirna, de esta iglesia, la que veíamos en el capítulo 2, como por no adorar a santidades locales, en los gremios de trabajo, pues muchos de ellos eran pobres, habían perdido su trabajo y apenas tenían que comer. Por eso dice aquí que el que esta marca no está en él, dice, no podrá ni comprar ni vender. O sigues la corriente del mundo o te sometes a las directrices de la bestia, o si no lo vas a tener complicado en este mundo. Ahora, ¿por qué Juan dice esto del 666? ¿No? ¿A qué cálculo se refiere Juan? En un sentido, la marca 666 es una marca que creo que puede ser identificada como la marca de aquel que sigue conforme a la manera de vivir y a la manera de pensar de la bestia, que al final es la manera de vivir y pensar del dragón. Ahora es verdad que aquí no puedo ser dogmático. En los tiempos de Juan, ¿quién era el prototipo de la bestia? ¿Quién era alguien con poder político que hacía guerra contra los cristianos? ¿Quién era el prototipo de la bestia en los tiempos de Juan? César, ¿verdad? Y sobre todo, quizás Juan vivió en los tiempos de Domiciano, pero el más conocido y el más cruel, César, fue Nerón. Fue de hecho el primero que persiguió a los cristianos.
Así que si hay algún prototipo de bestia, de ese gobierno tiránico que vive y hace guerra contra la Iglesia, sin duda alguna que sería Nerón, que reinó durante 14 años del 54 al 68. De hecho, Nerón fue el que provocó ese incendio en Roma en el año 64, y si recordáis, acusó a los cristianos y los persiguió de la manera más brutal que se haya conocido, ¿no? De hecho, los cristianos fueron sometidos a castigos muy crueles. Algunos de ellos fueron crucificados, otros fueron cubiertos con pieles de animales y devorados por perros, incluso algunos fueron quemados vivos para servir como antorchas humanas en los jardines de Nerón mientras él estaba haciendo fiestas con sus amigos. O sea, imaginaos el nivel de crueldad. Así que Juan creo que usa ese prototipo de bestia, la que él conocía y los creyentes de su tiempo tenían en mente para usar ese 666. Ya os digo que no puedo ser dogmático, pero hay una cosa que se llama gematría, que se usaba ya desde los tiempos del Antiguo Testamento, donde se le asignaban números a las letras del alfabeto hebreo. ¿Vale? Hay una serie de correspondencia entre cada una del alfabeto y un numerito. Y la conexión de ese 666 tiene que ver con la transliteración de la palabra Nerón César, que veis ahí arriba. Si cogéis la palabra Nerón César y la transliteración al hebreo, la ponéis ahí a la derecha y veis la correspondencia de cada una de esas letras, y la sumáis, el número que aparece es el 666. Así que posiblemente Juan, a través de esta visión para los creyentes de su tiempo, les estaba de alguna manera con este juego de números mostrándole quién era el prototipo de esta bestia. Ahora, ¿hay una sola bestia? No, hay muchas bestias, pero aquí quizás Juan está usando ese prototipo. Así que independientemente de que Juan quisiera estar transmitiendo esta idea con ese juego de letras, lo que claramente significa ese número 666 es una forma de vivir, una forma de pensar alineada con los deseos de la bestia. El ser como Dios. Ese 666 también en un sentido simbólico, el 6 es el número de hombre y el 3 es lo completo, es la exaltación del hombre sobre todas las cosas. Es quitar a Dios del trono, quitar a su Hijo, el legítimo Rey, para ponerse uno en ese lugar. Es pura idolatría. Pero hermano, el Señor no quiere que nos quedemos tristes con miedo. Él quiere que levantemos la mirada y que veamos más allá. Y es por eso que los siguientes 4 cuadros, que vamos a ver de manera mucho más breve, nos presentan cómo va a ser el fin de todo este sistema. Cómo va a ser el fin de la bestia, cómo va a ser el fin del dragón, que aunque parezca invencible, sin embargo, sabemos que su tiempo está limitado. 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, tiempo y tiempo, sin medio tiempo, hasta que el Señor venga. Ahí será su fin. Y fijaos cómo comienza Juan, ya en el capítulo 14, el 5.º cuadro. Ahora Juan inicia este nuevo y diferente cuadro, y lo que preside esta escena ya no es un dragón, ni ninguna de las bestias, ni siquiera esa bestia que imita al Cordero, ese falso imitador. A quien tenemos en esta escena es al Cordero de Dios en mayúsculas, el único y verdadero. Es Jesús quien preside esta escena y lo vemos en pie, y su gloria invade todo ese lugar, porque Él es precioso y Él es glorioso, y se nos dice que está en Sión. ¿Sabéis? Sión tiene el significado bíblico de la tierra prometida. Es el lugar de descanso, es el lugar de paz, el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo. Es el lugar donde se expresa la gracia de Dios al tener un encuentro personal y cercano con su pueblo, gracias a la sangre de nuestro gran mediador, el Señor Jesucristo. Es el lugar donde reina el Rey de Reyes. Es la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, el lugar de reunión de los creyentes que están disfrutando ya de la comunión con Dios, alabándole y adorando su nombre. Y esta visión nos es dada por Juan para que tengamos consuelo al saber cuál es nuestro destino glorioso. ¿A dónde han ido todos los verdaderos creyentes que han estado dispuestos a resistir a la bestia y que aún muchos de ellos han sido asesinados por la bestia? Pues no están en el limbo. Juan quiere que recordemos que están disfrutando, ya están disfrutando en gloria a la espera del fin de la bestia y del dragón. Así que, hermanos, hay gloria
para los que esperan y perseveran en la fe y los que no se dejan llevar por la corriente de este mundo ni por la manera de pensar y vivir de la bestia. Pero el siguiente cuadro, el número 6, Juan nos va a presentar que antes de la llegada del fin de ellos hay unas señales de advertencias. Así que este sexto cuadro nos va a presentar advertencias de parte de Dios a este mundo antes de la llegada de ese juicio. De hecho, estos cuadros son muy similares a las trompetas que ya vimos en la sala número 4. Y recordad, las trompetas nos describían los últimos tiempos, pero desde la perspectiva de esas advertencias de Dios a un mundo que no se arrepiente. Ahora Juan, a través de este cuadro, lo que nos va a mostrar de un solo vistazo es el desarrollo y el clímax de ese juicio. Versículos 6 y 7, hay una primera advertencia. Juan usa la imagen de un ángel, es decir, un enviado por Dios que está llevando un mensaje a todos los hombres. Y ese mensaje que comunica es el Evangelio eterno de Dios. Un mensaje que nosotros como iglesia debemos predicar y llevar a todos los habitantes de la tierra. Esa es la gran comisión que el Señor nos dejó allí en Mateo 28. Es un mensaje que debe ser extendido, debe ser predicado sin distinción de idioma, de nacionalidad, de condición social. Todos tienen que escuchar este mensaje porque de él depende el destino eterno de las personas. Y hermanos, Dios es paciente con el mundo, ha sido paciente durante todos estos últimos tiempos y está dando oportunidad para el arrepentimiento a los hombres. Pero hay un segundo ángel, una segunda advertencia que aparece en el versículo 8. Y es que el Señor está advirtiendo de que el sistema de este mundo va a caer. Después de haber anunciado el arrepentimiento y habiéndose agotado la paciencia de Dios, hay otro ángel que aquí comunica un segundo mensaje y junto con la llegada del juicio es anunciado la realidad de que el sistema de este mundo, tal como lo conocemos, tiene sus días contados. Este mensaje es dado por ese ángel que está anticipando lo que va a acontecer al mundo, el derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo. Y aquí Juan y esta visión usan el símbolo de Babilonia, porque en realidad Babilonia es el prototipo de ese mundo que está dominado por la corrupción y que es contrario completamente a Dios. Es un sistema anti-Dios. Y de la misma manera que Babilonia cayó y fue juzgada por Dios, aquí nos está presentando al sistema de este mundo a lo largo de todos estos últimos tiempos como un sistema que va a llegar a su fin. Y la tercera advertencia es ese terrible destino de la bestia y sus seguidores. Porque este tercer ángel va a describirnos a través de este cuadro también que los que persisten en su pecado y siguen inclinándose ante la bestia van a recibir ese juicio. Todos aquellos que han recibido esa marca en su frente y en su mano, los que viven para sí mismos dando la espalda a Dios, sin tener a Dios en cuenta para nada, un día cuando derrame Dios ese juicio van a sufrir las consecuencias. Y fijaos que la imagen que usa para indicar el juicio de Dios es una copa llena de vino que será derramada sobre ellos. Esta es una imagen llena de simbolismo, pero lo que aquí se describe es terrible, porque postrarse ante la bestia acabará en desastre para aquellos que se postran ante ella. Si te inclinas ante la bestia, quizá te puedas librar temporalmente de la persecución y disfrutar un poquito de tiempo en este mundo, pero finalmente este ángel nos advierte que el pago que van a recibir todos aquellos que se postraron ante la bestia será terrible. Una gota de la ira de Dios puede resultar devastador para cualquier ser humano. Así que imagínate lo que es derramar el vaciado completo de una copa de la ira de Dios sobre una persona. Eso es lo peor que le puede pasar a ningún ser humano. Y este cuadro nos advierte claramente de que el infierno es un lugar terrible. Juan lo está describiendo en este texto y usa el cuadro de un fuego, un azufre y un humo de tormento. Porque cuando ese día llegue y la ira de Dios caiga sobre ellos y aquellos que no se arrepintieron y que siguieron a la bestia sean llevados allí, será un tiempo donde la gracia y la misericordia de Dios se acabó completamente. Ya lo único que quedará será ira y juicio de parte de Dios.
Y el vino de su ira se describe además como sin diluir, puro, es decir, que no habrá ni una gota de gracia y misericordia. La furia de Dios, la ira de Dios, no será suavizada ese día, ni reducida, ni disminuida lo más mínimo. Es una advertencia muy seria la que vemos en este cuadro. Y el séptimo cuadro que Juan nos sigue presentando, ahora sí que es el juicio ejecutado. Y la imagen que aquí vemos, os advierto que no es nada agradable, no es apto para niños. Es dura, porque el protagonista de esta escena es el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, pero ya no en una forma humilde, ya no como un bebé que nació en un pesebre, sino que lo vemos en esta escena con toda su gloria, con una corona de oro simbolizando su realeza, su poder, pero lo vemos también con una hoz en su mano. Esa hoz en la mano derecha del Hijo del Hombre es un símbolo de juicio, una hoz que será usada para segar la tierra. Ahora, ¿qué significa esto de segar? ¿Recordáis algún otro pasaje donde se hable de la siega? Limpiará de todo mal. Limpiará. Eso, en los evangelios encontramos en las parábolas de Jesús, las parábolas del reino, Mateo 13, encontramos una imagen similar, la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y allí Jesús se nos dice que en el tiempo final, cuando Él venga por segunda vez, en el día del juicio, Él enviará a sus ángeles para segar la tierra y separar el trigo de la cizaña. Es interesante ver que esta visión que ahora tiene Juan, este juicio final, lo muestra con dos tipos de imágenes. Si por un lado los versículos 15 al 17 nos habla de la siega, pero también usa la imagen de la vendimia. Y esto es interesante porque nos está dando luz acerca de cómo va a ser ejecutado ese juicio. ¿Para qué sirve la siega? Para separar el trigo de la cizaña. Exactamente. Así que en ese juicio, una primera imagen nos muestra que en esa fase del juicio los creyentes van a ser separados de los incrédulos. Ese es el propósito de la siega. El Señor viene a traer el juicio, pero va a hacer una distinción. Los que adoraron a la bestia y los que resistieron a la bestia, los que pertenecen al Señor. Pero hay una segunda imagen, que es la de la vendimia. Las uvas maduras aquí están representadas por los impíos, sobre los cuales va a caer todo el peso de la ira de Dios. Esas uvas aplastadas en esa imagen de un lagar, como siendo echados y siendo pisoteados sin misericordia. Bueno, esto es duro, estas imágenes, pero nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, de gracia, pero también es un Dios justo, un Dios santo, un Dios que no puede tolerar el pecado, un Dios que Él mismo derramará su ira sobre todos aquellos que no se han arrepentido, todos aquellos que no se han refugiado en aquel que Él ha enviado. Y esta imagen es muy clara: el infierno existe y la ira de Dios es terrible. ¿Cuál será el alcance de este juicio? ¿Se podrá alguien escapar de este juicio? Dice el versículo 20: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. De nuevo, Juan está hablando simbólicamente. Ese lagar fuera de la ciudad, no tenemos tiempo de ver las referencias, pero el hecho de estar fuera de la ciudad, en el Antiguo Testamento era el lugar de maldición. Cuando alguien era maldito por Dios, debía ser sacado fuera de la ciudad y allí debía ser ejecutado. Por cierto, Esteban fue apedreado fuera de la ciudad. Jesús fue crucificado también fuera de la ciudad. Él fue maldito por Dios y la ira de Dios cayó sobre él. Ese lagar fuera de la ciudad nos indica que es un lugar de maldición y de juicio. Y esta escena es una visión dura, pero es muy gráfica. La imagen que Juan usa aquí da la idea de combinar ese lagar donde las uvas van a ser aplastadas con la imagen de una batalla en la que el resultado va a ser un lago de sangre tan abundante que el nivel de la sangre llega hasta la cabeza de los caballos. O sea, es una imagen grotesca, pero nos da una idea de la dureza y de lo terrible que va a ser ese juicio. Pero bueno, no quiero dejar con más sabor de boca, porque después de ese juicio, para los que se refugiaron en el Señor, hay gloria.
todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, los 144.000, los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento, todos los que se han no postrado ante la bestia, sino que han sido fieles y han perseverado en la fe. Ahora Juan, en este último cuadro, en el versículo 1 al 4 del capítulo 15, nos traslada cuál es el destino de todos ellos. Sí, sufrieron por un tiempo, fueron perseguidos por la bestia, muchos fueron asesinados, muchos fueron aserrados, muchos sufrieron persecución, tuvieron posiblemente que pasarlo muy mal, pero después de todo eso el Señor nos promete que hay gloria. Y este cuadro nos lo ilustra, porque allí dice que están en el cielo, dice que se ve como un mar de vidrio mezclado con fuego. Es muy interesante. ¿Qué significaba el mar? Lugar de agitación entre naciones, luchas de poder. Sin embargo, en el cielo lo que se ve es un mar, pero de vidrio. ¿Sabéis lo que le pasa al vidrio? Que no se mueve, ¿verdad? Por mucho que lo zarandés, no se mueve. El mar tiene olas, pero el vidrio está quieto, no se mueve, aunque está mezclado por fuego. Y creo que la idea aquí es representar que en lugar de la presencia de Dios, en ese cielo donde vamos a disfrutar con el Señor, ya no habrá más rebelión, no habrá oposición política, no habrá guerras, no habrá bestias que se alcen para tratar de dominar a los otros, porque solamente habrá un rey legítimo y un pueblo que se sujeta de manera voluntaria a ese rey. Y es de lleno, ese mar de vidrio está mezclado con fuego, porque el fuego de su ira ha sido derramado contra toda rebelión de los hombres. Y ahora puede haber paz. Porque Él ha emitido ese juicio, porque Él ha erradicado todo pecado, es que ahora Él puede inaugurar unos cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Y qué hacen estos creyentes en la presencia de Dios? Pues el versículo 2 nos da una pista. Arpas en sus manos. Y como suelen acabar todas las salas que hemos visitado en el libro de Apocalipsis, hay una gran fiesta de adoración. Hay gozo para los creyentes en la presencia del Señor. Hermanos, hay gloria futura. Sí, estamos en un desierto, pero hay gloria futura. Así que termino, resumo. Hermanos, en estos últimos tiempos estamos en medio de una guerra espiritual. Y sabemos que el origen de esa guerra es el odio de Satanás hacia Cristo y hacia su iglesia. Y a través de todas estas visiones que hemos estado contemplando, hemos sido testigos de una descripción de estos últimos tiempos, desde la expectativa del nacimiento del Señor, el fracaso de Satanás en impedir ese nacimiento, la victoria de Cristo en la cruz y el desarrollo en estos últimos tiempos del conflicto entre la Iglesia y Satanás, Satanás y la Iglesia. Y sabemos que Satanás usa principalmente dos armas. Por un lado, la arma confrontacional contra la Iglesia del Señor. Él usa gobiernos impíos, la bestia que sube del mar, que ataca a la Iglesia, pero también a través de engaños, falsas filosofías, falsas religiones, esa bestia que sube de la tierra, que parece un corderito, pero que es mortal también, que tratará de buscar, engañar, distorsionar la verdad de Dios y del Evangelio para seducirnos, apartarnos del Señor y postrarnos ante la bestia. Pero hay algo seguro que hemos aprendido en esta visión, y es que esa guerra tendrá fin. Los días de la bestia, los días del falso profeta, los días del dragón están contados. Y por eso Juan nos ha llevado a contemplar la consumación de la justicia de Dios, en la que los creyentes, representados por esos 144.000, triunfarán junto al Cordero. Y aquí vemos que la victoria de Cristo es segura y todos sus enemigos serán derrotados. Estas escenas finales sé que son duras, pero deberían hacernos reflexionar sobre el carácter de Dios y de Cristo. Él es amor, Él es misericordia, Él es bueno, pero al mismo tiempo Él es justo, santo y Él no puede tolerar el pecado. Y hermanos, cuando su paciencia llega a su colmo, y esto es algo que deberíamos advertir a todas las personas, cuando proclamamos el Evangelio, hay un juicio venidero. Tienes que resguardarte de ese juicio y solo hay un lugar donde puedas refugiarte, que es en los pies de Cristo. Porque cuando la paciencia de Dios llegue a su colmo, su ira va a ser derramada y ese día va a ser terrible para todos aquellos que no están en Cristo. Así que animamos a predicar. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar del amor, de la gracia de Dios, de su misericordia. Aún es tiempo de salvación, pero debemos advertir también al mundo, hay un juicio venidero y si no te arrepientes va a haber consecuencias. Así que, hermanos,
Los últimos cuadros que teníamos aquí nos debería llenar también de ánimo para nosotros, aunque en medio de estos tiempos donde hay dificultad, donde sabemos que hay problemas, donde estamos batallando en este desierto, pero este cuadro final nos habla de que hay victoria y de que hay gloria al final de los tiempos. La victoria está asegurada. Así que, hermanos, no hay prueba, no hay lucha, no hay dificultad que no merezca la pena pasar, porque el premio final está garantizado. Así que, ánimo, iglesia. Hay gloria futura. El Señor es glorioso. A Él sea la gloria. Amén. Amén.